Paz de Cristo, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan por estos medios, damos gracias a Dios que podemos llegar de esta manera hasta ustedes y les agradecemos que nos reciban en sus hogares. Créanmelo que cuando nos reciban a nosotros no venimos con asuntos personales, sino con asuntos de la palabra de Dios. Y queremos abordar el tema esta semana acerca de una de las palabras o frases que Jesús mencionó cuando estaba colgando en esa cruz, pagando los pecados del mundo. Y le hemos titulado Un grito de victoria, una palabra de victoria. Y vamos a leer la escritura encontrada en Lucas 23, 44 al 46 y Juan 19, 28 en adelante, y nos dice de la siguiente manera: Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en obscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu y murió. Vamos a hacer una pequeña oración. Les pido que inclinen ahí donde está su rostro y ponernos en la mano del Señor para sacar el mayor beneficio de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por la bendición que tú nos das, el privilegio de poder nosotros expresar las verdades que están escritas en tu palabra, en las sagradas escrituras que nos dejaste para nuestra edificación, que nos dejaste para poder acercarnos a ti, que nos dejaste para conocerte mejor a través de ellas, porque tu palabra dice que el que cree en ti, como dice la escritura, de su interior saltarán como ríos de agua viva. Señor, que esa agua viva fluya en nosotros y que venga a traer frescura en estos días difíciles que todos estamos pasando. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando digo yo que vamos a hablar de un grito de victoria, a través de la historia ha habido muchos gritos de victoria. La que da el general cuando gana una batalla, la que da el deportista, boxeador, X deporte que estén practicando, y al tener el triunfo pegan un grito de júbilo, un grito de victoria. Hay una frase en inglés que dice "The eagle has landed". Se hizo famosa cuando en los tiempos en que muchos de nosotros estábamos pequeños, otros quizá no habían nacido. Yo recuerdo 12, 13 años cuando el hombre fue capaz de aterrizar en la luna y pegó este grito: "The eagle has landed", el águila ha aterrizado. Y se hizo famoso y muchos lo usan de diferentes maneras, y fue ciertamente un grito de victoria por haber hecho tal logro que el hombre pudo hacer, algo histórico que está marcado en la historia como un logro muy grande de la humanidad. Y así ha habido muchos a través de la historia, y por muchos hombres han dado estos gritos de victoria, pero ninguno más grande como el que vamos a mencionar ahora, cuando Jesús dijo: consumado es, está terminado, el trabajo está hecho. Como leímos en la escritura, Jesús entregó el espíritu y murió en esa cruz, pero antes él expresó esta frase: consumado es. Este grito no fue un grito de derrota. Cuando Jesús dijo está terminado, no dijo estoy terminado, sino dijo está terminado. Hay una gran diferencia en estas dos expresiones, porque cuando yo digo estoy terminado, significa que yo no tengo más recursos, estoy al final de la cuerda, como dicen algunos, y ya mi vida no tiene más salida. Pero cuando digo está terminado o consumado es una historia muy diferente. Como nos dice Juan 19, 28 de nuevo: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Jesús dijo las últimas 3 palabras en la cruz, una enseguida de la otra: tengo sed, está terminado, y Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. El libro de Juan nos lo narra de esta manera, que él dijo consumado es. Pero los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos completan esta expresión diciendo que él pegó un grito. Pero su grito no fue otra vez de desesperación ni de derrota, sino un grito de victoria. Eso es lo que Jesús hizo. Cuando Jesús murió en la cruz, los soldados romanos pensaron, terminamos por fin con este agitador, este insurreccionista, terminamos con este problema ahora que lo hemos crucificado. Los líderes religiosos dijeron, hey, terminamos con la competencia, acabamos con este hombre que nos ganaba a las multitudes, que atraía tanta gente y que nos estaba quitando, por decirlo de esta manera, la clientela. Porque tristemente muchos religiosos así usan a los feligreses, así usan a los cristianos. Pero estos hombres creyeron que habían ganado. También los discípulos se sintieron decepcionados cuando lo miraron en la cruz y lo miraron que falleció y lo bajaron y lo pusieron en una tumba. Ellos pensaron nuestros sueños de grandeza, nuestros sueños de tener ahora el reino del Mesías cumplido en nuestros días se va, se acabó, ahora ya está en la tumba. Ellos en su dolor y en su pena olvidaban que Jesús les había dicho volveré de nuevo a la vida. Y podemos pensar que también Satanás dijo, lo hemos vencido, acabamos con el Hijo de Dios, acabamos con los planes que Dios tenía en la eternidad. Pero todo esto está lejos de la verdad, porque otra vez cuando Jesús dijo, consumado es o está terminado, podemos nosotros, si queremos hacernos esta pregunta, ¿qué es lo que Jesús se refería cuando dijo está terminado? Obviamente está terminado su sacrificio, está terminado su vida, está terminado su dolor, su pena, está terminado a lo que Él vino a hacer en la vida. Toda la vida de Jesús fue marcada y fue aclarada por Jesús que Él vino con un propósito. Lo vemos en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí es otra vez la misma palabra, que termine el trabajo que Dios me encomendó. Eso es lo que Dios está diciendo. La palabra en hebreo de esta frase es solamente una palabra, y la palabra es tetelestai. Tetelestai, consumado es, terminado es. Y es lo que vamos a estar examinando en los próximos 15 minutos. De esta palabra tan interesante que viene del griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. Tetelestai quiere decir está terminado, está consumado. ¿Qué es lo que Jesús está hablando? En primer lugar, esta palabra la usaban los artistas que hacían sus cuadros de arte, y cuando ellos le ponían el último toque del pincel a ese cuadro, lo miraban y lo examinaban, y si sentías la satisfacción de que no tenían que hacer más con él, expresaba el griego tetelestai, está terminado, estoy satisfecho, he terminado este trabajo. Para el obrero, esto quería decir cuando venía el obrero al final del día y presentaba sus cuentas al patrón, traía su lista de lo que se le había encomendado hacer durante el día, y él llegaba con el patrón diciendo tetelestai, está terminado. Terminé la tarea, completé lo que tú me encargaste que hiciera. Así que vamos a examinar algunos puntos. ¿Qué es lo que el Señor cumplió o qué es lo que el Señor dio por terminado cuando Él en la cruz dijo, consumado es? Lucas 24, 44 al 48 nos dice estas palabras. El punto número 1 es, Él cumplió con la Escritura. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el Antiguo Testamento, estudiosos que se han tomado a la tarea de contar las profecías que hablan del Mesías.
Aproximadamente se cuentan más de 380 profecías que nos hablan acerca de Jesús, cuándo había de venir, qué habría de hacer, cómo sería su vida, cómo sería su muerte y su resurrección. 380 profecías que se cumplieron cuando Jesús vino y dijo era necesario que todo esto se cumpliera. La razón que él aclaró esto era para que pudiéramos entender que el Mesías, que estamos hablando, no era alguien que vino de un vacío, alguien que vino de alguien que, como muchos se ha anunciado, soy el Mesías, yo soy Dios, síganme a mí, esto y lo otro, y mándenme la feria y cosas por el estilo, ¿verdad? Cosas así han sucedido a través de la historia y siguen sucediendo. Lo que Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre y a muchos se engañarán. Pero dice la Escritura para que nosotros no nos dejemos ser engañados, y hay muchas profecías que lo testifican. Pero no solamente fueron profecías, sino fueron también promesas que el Señor tenía para nosotros, las cuales Él venía a cumplir. Cuando dice Jesús, era necesario que se cumpliera lo que está escrito en la ley de Moisés, lo que está escrito en los Salmos, lo que está escrito en los profetas. Quiere decir que los 5 libros que Moisés escribió, de Génesis a Deuteronomio, están llenos de la profecía y de las promesas de Dios. También lo está desde el libro de Isaías, profeta, hasta el libro de Malaquías. Y también en los Salmos. En todas esas partes aparece ahí Jesús de una manera escondida para que venga Él el tiempo de su revelación. Así que todo esto es para que veamos que Jesús tiene un trasfondo tremendo. Lucas 24:44 nos dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que ustedes predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Es interesante que todo creyente que ha estudiado la Biblia sabe más del Antiguo Testamento que los que vivieron el Antiguo Testamento. Porque esto es como un rompecabezas y para ellos estaba incompleto, pero cuando vino Jesús, vino y puso las piezas necesarias en su lugar para tener todo el cuadro. Y por eso figuramos esto con un artista que pinta un cuadro, alguien que arma un complicado rompecabezas y que faltan piezas y alguien viene y las trae. Esto es lo que hizo Jesús. En segundo lugar, vamos a repasar Jesús vino para cumplir con la ley. Vino para que la ley fuera servida. Romanos 8, 3 y 4 nos dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecado, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que vivimos según la naturaleza pecaminosa y según el Espíritu. La ley no podía salvarnos, porque la ley es para condenar. Y nosotros no podíamos cumplir la ley, porque Jesús dijo que si quebras un punto de la ley, eres culpable de todo. Pero Jesús viene a satisfacer la justicia divina que demandaba del hombre que pudiera cumplir con esta ley. Y ahora a través de la fe en Cristo nosotros somos justificados para con Dios. La fe nos hace justos, nos hace ser cumplidores de la ley. Colosenses 2:14 nos dice, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Qué hermoso es pensar que nosotros teníamos una deuda con el universo, una deuda con lo divino y que no podíamos pagar, y que viene este hombre justo, santo, y se presenta en sacrificio para pagar por nosotros la deuda que nosotros no podíamos. Se siente muy bien, estoy seguro que alguien pague las deudas por uno.
En una ocasión recuerdo que fuimos a un restaurante, mi esposo y yo hace tiempo, no recuerdo dónde y cuándo, pero viene a mi memoria este acontecimiento. Y cuando fuimos a pagar, alguien que estaba ahí presente entre los comensales fue y pagó por nosotros. Entonces, nosotros decíamos, pues, ¿quién fue? Ya miramos ahí a un conocido que estaba allá sonriendo. Oh, wow, pues se siente muy bien, ¿verdad? Así nosotros, si ponemos nuestra fe en Cristo, un día vamos a poder llegar ante el trono del juez. Ahorita es nuestro Salvador, Jesucristo, pero en aquel día será el juez. Y si nosotros aceptamos por fe ese pago que se hizo en nuestro lugar, podemos llegar hasta ese lugar y oír: tu deuda ha sido pagada. Es una cosa hermosa. Dice Romanos 10:14, porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Romanos 10:4. ¿Quiere decir que ya no hay ley? Sí hay ley. Hay muchos detalles que pudiéramos decir al respecto, pero ese será tema para otra ocasión. Pero debemos entender que hubo un delito cometido por alguien que representó la humanidad en su totalidad, que fue Adán, el primer hombre que Dios crió. Y dice de esta manera la Escritura, Romanos 5, 18 y 19. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres, para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero, por la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán declarados justos. Qué cosa tan más maravillosa, qué cosa tan especial, que nosotros podemos tener esa comunión con Dios a través de la fe en Jesucristo. Punto número 3, para concluir: Jesús pagó mis deudas. Dice Colosenses 2:14 de nuevo: Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda. Él pagó todo lo que nosotros podíamos haber cometido, las ofensas a Dios, simplemente confesando nuestros pecados, y Él es fiel para perdonarnos. Tener fe en que nuestra confesión es recibida. Y nuestra confesión cuenta para que nuestras culpas sean borradas por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, cuando estuvo ahí en ese madero por las horas que Él pasó y la vida que Él vivió. Vino a justificarnos por la fe en Él. Y cuando dice que nuestras deudas están pagadas en su totalidad, no está hablando de un crédito que usted paga y lo tiene en eso que le llaman el crédito rodante, crédito que da vuelta y cada mes le ponen más intereses y le vuelven a poner. No, dice que Él pagó toda la deuda, toda la deuda. Así que nosotros podemos estar tranquilos que cuando Jesús dijo consumado es, Él estaba pagándole deuda. Tetelestai también es una expresión que tiene que ver con la economía. Los cobradores de impuestos de los romanos tenían un sello que decía esta palabra, tetelestai. Y cuando el que pagaba sus impuestos iba y ya pagaba sus impuestos, se le daba un recibo y encima le ponían ese sello que decía tetelestai. La deuda está pagada en su totalidad. Así que no tenemos que preocuparnos, no tenemos que pensar, tengo que hacer buenas obras, tengo que orar más. No estoy diciendo que no se ore, debemos de orar. Tengo que ser mejor persona, tenemos que ser mejor persona, pero estos no son actos para ganarnos la salvación, son actos para ocuparnos en la salvación que Dios nos ha regalado. Es como si alguien te regala un auto y tú quieres mantenerlo bien, ya es tuyo, alguien te lo regaló, no tienes deuda, es completamente tuyo. Pero enseguida tú tienes que preocuparte de darle servicio, tienes que preocuparte de lavarlo, mantenerlo bien, que se mire bien lo más tiempo posible. Esas son las obras que el Señor nos llama a hacer, no obras para ganarnos la salvación. Hay cristianos tristemente que se la pasan pensando, pues hice una obra, por aquí se me salió una, pues voy a hacer dos para compensar y balancear la balanza. Esto no sucede así. Otros se preocupan que qué va a pasar después de que yo muera.
Después de que yo muera voy a tener que ir al purgatorio para terminar de pagar mis culpas allá, para poder pasar de allí a la gloria. La Escritura refuta, rechaza esa clase de enseñanza. Y nos lo dice muy claros en Hebreos capítulo 7, versículo 27. Y dice de la siguiente manera: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque él ofreció una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Una sola vez. Él presentó ese sacrificio. Él era el Cordero de Dios, el perfecto, el que no tenía falta, el que no tenía mancha. Y pudo derramar su sangre en el altar del sacrificio para que nosotros pudiéramos tener esa entrada completa. Y la Escritura dice que no era como los otros sacerdotes que le precedieron. Él era un sacerdote que se presentó por los pecados del pueblo y no tuvo que presentar por sus propios pecados como lo hacían los otros sacerdotes, porque él era perfecto. Él no tenía mancha, así que su sangre sirvió para que los pecados del mundo fueran borrados. Y continúa la Escritura diciéndonos en Hebreos 10, 18. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas ni sacrificios por el pecado. No es difícil de entender esto. No se necesita ser un teólogo, no se necesita ser un estudiante de las Escrituras por años y años y años para entender que no tenemos nada que pagar nosotros. La deuda ha sido pagada por nosotros. Nosotros no tenemos que pagar nada ni en esta vida ni en la venidera. No tenemos. La Escritura muy categóricamente nos dice, Hebreos de nuevo 10, 18. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, no hay necesidad de más ofrendas ni sacrificios por el pecado. Amigo que nos escuchas, hermano, que vives en esta zozobra, que vives en esta congoja, en este pensamiento, ay, seré salvo, no seré. Tú pon tu confianza completa en Jesucristo y tú eres salvo. Ven, permítele que Él trabaje en tu vida, que cambie tu mente, que cambie tu manera de pensar a través de la Escritura. Cuando tú sientas que te has acercado al Señor, no dejes que el enemigo ponga pensamiento, no, que a lo mejor sí, a lo mejor no, no, que cuando muera voy a tener que ir al purgatorio. La Escritura rechaza tales doctrinas. La Escritura dice, Él pagó una vez y para siempre. Y no hay más necesidad de más ofrendas ni de más sacrificios. Es como la ancianita que murió su esposo. Y su esposo tenía un seguro de vida y el seguro de vida le proporcionaba o les iba a proporcionar después de morir beneficios. Y la ancianita inocentemente va con el agente y le dice, ¿sabe qué? Vengo a decirle que murió mi esposo y yo no tengo para pagar esta deuda. Ella no entendía que al fallecer su esposo, la deuda quedaba pagada y ahora ella obtenía beneficios de aquello que le llamamos seguro de vida. Hay quienes no se sienten seguros del seguro de vida que el Señor les ha otorgado. Hay quienes todavía se sienten un poco incómodos, ¿será o no será? Afiánzate, hermano, que estás debilitado en esto, en la fe. El Señor te ha dado un total perdón, un pago total de tu deuda. No tienes que dar abono, no tienes que pensar que tanto va a subir los intereses. El Señor lo pagó todo. Acéptalo, recíbelo. Vive cerca de Él, aprende a vivir por la fe. Y el Señor tiene grandes bendiciones, no solamente en esta vida, sino al final, la vida eterna. Último texto para meditar. Isaías 43:1. Pero ahora así dice el Señor, el que te crió, el que te formó. No temas, yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Qué tremenda promesa, qué tremenda palabra. Que el Dios, creador del cielo, el que me dio vida, ahora pueda yo personificar eso y te invito a ti que también lo hagas. Personifícalo. El Señor me dice, soy de Él, le pertenezco. Él me redimió. ¿Qué quiere decir me redimió?
quiere decir me rescató. Es como cuando alguien entrega una pieza allá con los usureros y después tienen que ir a pagar para rescatarla. Eso es algo significativo también donde se aplica esta palabra. Yo te redimí, yo te rescaté, yo fui el que te traje. Ahora eres mío y te he llamado por tu nombre. Qué tremendo, tú eres mío. Tú, amado, eres del Señor. Él pagó el precio por ti. Él tiene derecho a reclamarte como su propiedad. Así que no hay lugar mejor en que podamos vivir sino bajo el abrigo del Altísimo. En estos días de preocupaciones, que viene la enfermedad y que no viene, que son mentiras, que sí es cierto, que es puro cuento chino y cuántas cosas la gente dice. Eso es irrelevante. Lo que importa es estar bajo la protección del Altísimo, bajo el abrigo de ese Dios que ha creado los cielos y la tierra. Así que ten confianza, tu deuda ha sido pagada. El Señor te ha rescatado y el Señor ahora quiere que tú te acerques a Él para que vivas para Él y vivas una vida completa, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Estamos contentos que podemos llegar una vez más a ustedes por estos medios. Vamos a despedirnos, pero antes de despedirnos yo quiero hacer una oración por todos ustedes. Que esta oración llegue a su hogar, llegue a su casa, que esta oración pueda ser efectiva en su vida y tómenla de todo corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos una vez más delante de tu presencia. Te damos gracias por el amor que tú nos tienes. Gracias por el sacrificio que hiciste, que en esta semana se conmemora, en esta semana llamada Semana Santa, Semana Mayor. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Te ruego por todos los que nos están oyendo y los que nos oirán. Una bendición para sus vidas. Líbralos de todo temor, como tu palabra dice, no teman porque yo estoy contigo. Sé con ellos, Señor, fortifica sus vidas, levántalos, edifícalos, Señor, en la fe. Todo te lo imploramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes.